Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, hoy estamos en otro capítulo, en otro programa de este canal Palabra Santa, de este programa Revelando la Verdad, tratando un tema bueno, que por ahí trae dudas entre nuestros hermanos separados y entre nuestros mismos hermanos en la fe de la Iglesia Católica. El tema del Dios Sol, esta cuestión de la Eucaristía, la custodia que tenemos en la Iglesia Católica. Habrán visto recién la imagen de la introducción, de la presentación, el Papa Francisco con un aparato, una custodia. Nosotros en la Iglesia Católica a eso le llamamos custodia, que tiene forma de sol, como un sol. Y en el centro, la Eucaristía, que ahora te voy a explicar qué es, que es como un centro con figura circular, redonda, en donde hay un pedazo de pan de color blanco. ¿Por qué los católicos tienen eso? ¿Por qué los católicos se postran, adoran, rinden homenaje y adoración a eso que está ahí en esa custodia con forma de sol? ¿Por qué? He hablado con muchos hermanos separados y dicen que nosotros, adoramos, yo soy católico, todos lo saben, dicen que nosotros los católicos adoramos al Dios Sol, por eso nos postramos ante una custodia con forma de sol. Nuestros hermanos católicos dicen, pueden que tengan razón, ¿por qué con forma de sol? ¿De dónde la Iglesia Católica toma esto, ¿no? de la forma de sol? Vamos a empezar de a poquito tratando de adentrarnos en esto para ver por qué la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, por qué toma esto, por qué esta práctica, de dónde saca esto. Antes de comenzar vamos a hacer una breve oración para poder ponernos en la presencia del Señor y así poder adentrarnos en el tema de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de tu amadísimo Hijo Jesucristo, Rey y Señor del cielo y de la tierra, te pido que envíes tu Espíritu Santo, este Espíritu que es Señor y dador de vida, que viene a traer luz, que viene a traer paz, que viene a traer sabiduría, conocimiento y entendimiento, que pueda despejar esos ojos que no pueden ver, que pueda destapar esos oídos que no pueden o no quieren oír, y que pueda disipar toda duda, toda tiniebla, todo error para esas cabecitas que quieren razonar y no lo pueden hacer, que quieren pensar, entender, comprender y no lo pueden hacer. Te doy gracias, Señor, porque nunca dejas de oír nuestra súplica, nuestra oración. Bendigo, alabo, exalto, glorifico a Jesucristo, el que es Señor de señores, Rey de reyes. Bendito, alabado, glorificado sea por siempre. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Bien, ¿por qué la Iglesia
tiene una custodia, te decía recién, eso que tiene el Papa Francisco que veías ahí y que lo vas a encontrar en cualquier iglesia católica, porque esa custodia que contiene en el centro esa figura de pan circular, blanca, ¿por qué tiene la forma de un sol? ¿Por qué? Primero, si no perteneces a la Iglesia Católica, o si perteneces a la Iglesia Católica y quizás no estés formado en la fe, puede que no sepas ni siquiera qué es ese círculo de color blanco que está en el centro. Bueno, ese círculo de color blanco que está en el centro se llama Eucaristía. Vulgarmente se le dice hostia, es el pan que el sacerdote consagra en cada misa y a lo que nosotros llamamos desde hace 2000 años, la Iglesia de Jesucristo llama desde hace 2000 años, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo el Señor. O sea, todo Dios y todo hombre en un pedazo de pan que tiene una forma circular. La que el sacerdote consagra es de este tamaño y después consagra otras eucaristías, otras hostias, que son las que consumimos los fieles cuando vamos a cada misa, que tiene un tamaño mucho más chiquitito, como el de una moneda de 2 pesos, por ejemplo. Esta hostia, como te decía recién, ¿es un mero símbolo? ¿Es un pedazo de pan? No. Desde el momento en que el sacerdote lo consagra, en ese momento se transforma, por obra y gracia del Espíritu Santo, en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de Jesucristo el Señor. Entonces, ese pedazo de pan deja de ser un pedazo de pan para ser verdaderamente la carne de Jesucristo, para ser verdaderamente el cuerpo de Jesucristo, para ser verdaderamente carne, sangre, alma y divinidad de Dios ahí en ese pedazo de pan. La Iglesia lo cree desde hace, como te contaba recién, 2000 años. De hecho, lo vamos a leer en un ratito, cómo Pablo llegó a creer, a qué punto la Iglesia entera llegó a creer que eso era el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que Pablo va a decir que todo aquel que coma indignamente o beba indignamente de la copa o coma indignamente de ese pan, no peca contra un pedazo de pan, no peca contra un poquito de vino, sino que va a pecar contra el cuerpo y la sangre de Jesús. Y estamos hablando de un Pablo que viene prácticamente, pongámosle, 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Sabemos que Pablo, Saulo de Tarso, no conoció a Jesús en vida. Sí, tuvo una revelación camino a Damasco, pero que no fue discípulo directo de Jesús, ni elegido en el momento en que Jesús elige a sus 12 apóstoles. Pablo viene mucho tiempo después. De hecho, perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a Pedro y a los demás apóstoles, y de camino a Damasco, persiguiéndolo, bueno, Pablo sufre esta revelación, esta caída, en donde queda ciego y ahí, bueno, empieza a ser discípulo de Jesucristo para pasar a ser próximamente apóstol, cuando a Pablo le imponen las manos, que eso también lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que a Pablo y a Bernabé, que en ese momento lo vas a encontrar como Saulo, porque ese era el nombre de Pablo, que después de la imposición de las manos pasa a ser Pablo, que es el responsable de todas las cartas paulinas: Romanos, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, Corintios y demás cartas paulinas. Bueno, él es esta persona de la que te estoy hablando, que creía, dejó plasmado al punto que eso ya no es un mero símbolo, no es un pedacito de pan como dicen nuestros hermanos separados, y como piensan muchos
de mis hermanos católicos, ¿no? Que van al momento de la comunión, pasan a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo y ellos van y creen recibir un pedacito de pan, ¿no? Como esta hostia, esta cosa desabrida que no tiene ningún significado más que un significado simbólico. No. Eso es verdaderamente carne, sangre de Jesucristo el Señor, y ahí está Jesús vivo, su sacratísimo corazón, va a decir la Iglesia. ¿Por qué se lo pone en esta custodia con forma de sol? Ahí viene esta cuestión, ¿no? de la adoración, el culto que se le rinde, esa adoración, ese honor, ese homenaje que se le rinde al supuesto Dios Sol. ¿Esto es así? ¿O la Iglesia se agarra de algo, de un fundamento bíblico basándose en la tradición y también en la Biblia, en las Sagradas Escrituras? ¿De dónde viene esto? Yo te voy a ir dando algunas citas, hay muchísimas. Vamos a tocar 3, 4 o 5 citas bíblicas, no más para que no sea tan largo, para ver por qué la Iglesia Católica pone el cuerpo, que es verdadera comida, que es verdadera bebida, que es verdadera carne y sangre. Lo dice Jesús. Si no me crees, por ejemplo, podrías agarrar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, desde el versículo 42, que es donde Jesús va a empezar a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo no soy como ese pan que comieron sus padres allá en el desierto y murieron. No, mi cuerpo es verdadera comida, y va a empezar a hablar. Van a escuchar todo el relato de un Jesús que se cansa de repetir, porque el que come pasa tal cosa, al que no coma le pasa tal cosa. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Bueno, van a ver todo este relato de Jesús. Jesús se cansa de decirnos que la única manera de tener vida eterna es comer de su carne y beber de su sangre. Algo que, como te decía recién, la Iglesia Católica respeta, celebra y vive desde hace más de 2000 años. Entonces, eso que para nosotros es el cuerpo y la sangre de Jesús, su alma y su divinidad ahí en esa hostia, ¿por qué lo ponemos, lo colocamos en una custodia con forma de sol? ¿Nosotros acaso, los católicos, adoramos al Dios Sol? No. Mirá, yo primero te voy a leer en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 78, voy a empezar desde un poquitito más atrás, 2 versículos antes más o menos. Vamos a escuchar lo que dice Zacarías. Lo que dice Zacarías. Vos podrías leer todo el capítulo 1 de Lucas, que de hecho es muy hermoso. Yo voy a leer desde el 76. Escuchá lo que dice. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Se está refiriendo a Jesús. Porque irás delante... se está refiriendo a Juan. Se está refiriendo a Juan. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Versículo 78, y quiero que acá prestes atención. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo. Escuchen lo que Dios nos iba a traer del cielo. Zacarías le estaba hablando a este niño, Juan, que era el que iba a ir delante del Altísimo, delante de Jesús, anunciándole al pueblo. ¿Te acordás? Esa voz que grita en el desierto. Juan, que gritaba en el desierto. Bueno, Zacarías, su papá, se estaba refiriendo a ese niño, y va a decir algo, que Dios es tan misericordioso y bondadoso
que nos va a traer algo. Nos va a traer algo, dice, nos traerá del cielo la visita del sol naciente. ¿Qué nos va a traer del cielo Dios? La visita del sol naciente. Escuchá cómo define Zacarías a Jesús. Lo define como el sol naciente. ¿Para qué nos traerá esa visita? Sigue, versículo 79. Para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte y guiar nuestros pasos por el camino, por la senda, por el sendero de la paz. Entonces, Zacarías está dirigiéndose a Juan el Bautista, su hijo, y diciendo esto, ¿no? Como un pensamiento en voz alta. Está diciendo, Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, su misericordia es tan grande, que nos va a traer la visita del sol naciente. Define a Jesús como el sol naciente. ¿Qué cree la Iglesia Católica desde siempre con respecto a Jesús? Que Él es el sol naciente. Él es aquella persona capaz de disipar toda tiniebla. Él es la luz. Podríamos ir a buscar, no lo había preparado, pero lo podemos buscar. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Va a empezar a hablar de la palabra, que la palabra existía al principio, que la palabra era Dios, que la palabra estaba junto a Dios. El versículo 14 nos va a decir que esa palabra que estaba desde el principio se hizo carne y habitó entre nosotros. Se está refiriendo a Jesús, diciendo que Jesús, desde antes de la creación, era la palabra de Dios y que era Dios. Pero no solo la palabra, dice, en ella estaba la vida, en la palabra, o sea, en Jesús, en esta palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que Jesús es la luz. Al punto que Zacarías, cuando habla en voz alta a este niño, Juan, su hijo, lo define como el sol naciente. Esta persona que es tan luz su vida, que va a iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Esto es lo que dice Zacarías en Lucas capítulo 1, desde el versículo 76 en adelante. Otra cita. ¿Por qué la Iglesia Católica cree en esto que te acabo de leer? ¿No? Lo que decía Zacarías recién. Vamos a recibir, y de hecho recibimos hace 2000 años con el nacimiento de Jesús, la visita del sol naciente, Jesucristo. Todo hombre y todo Dios. Zacarías lo define como el sol naciente, ese capaz de iluminar y disipar de la sombra de la muerte y de las tinieblas a todo hombre. Juan lo define como la palabra y que en esa palabra estaba la luz. Esta luz que podía iluminar. Léelo todo si querés el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que vas a encontrar esto, ¿no? De esta luz, de esta palabra que es luz. Yo me voy a ir ahora, vamos a ir al libro del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 22, versículo 16, o sea, el final del Apocalipsis. Sabemos que el Apocalipsis fue escrito en un género literario que es llamado apocalíptico por Juan Evangelista, este apóstol de Jesús, Juan, que recibe visiones y escribe. Antes de ir al capítulo 22, te voy a leer el capítulo 1, el inicio, para que entiendas, o sea, qué es lo que escribe. Juan dice, revelación de Jesucristo. O sea, que esta no es una cuestión propia de Juan. O sea, esta es una revelación del mismísimo Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. O sea, esta es una revelación de Jesucristo, del mismísimo Jesús, dada a Juan, confiada a Juan, confiada por Dios a Juan. Jesús envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan.
Esto lo podés encontrar en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante del libro del Apocalipsis, o para nuestros hermanos separados, algunos lo tienen como revelación. Bueno, esto está ahí. O sea que esta es la revelación del mismísimo Jesucristo. Ahora sí, vamos al capítulo 22, lo que te quiero mostrar. Versículo 16. Escuchá lo que dice Jesús por boca de Juan. Dice, yo, Jesús. O sea, yo, Jesús. Jesús está hablando en primera persona. Yo, Jesús, he enviado mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Escuchá cómo se define Jesús. Yo soy el retoño de David y su descendencia. Escuchá, Jesús dice, yo soy el retoño de David y su descendencia. Yo soy la estrella radiante de la mañana. ¿Qué es Jesús? ¿Cómo se define Jesús? Jesús se define como la estrella radiante de la mañana. ¿Cuál es la estrella radiante de la mañana? El sol. El sol. Para cualquier persona que habita en este mundo, sea creyente o no sea creyente, la estrella radiante de la mañana es el sol. Bueno, Jesús dice, yo soy la estrella radiante de la mañana. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Vamos a ir un poquito más atrás. Versículo 1 del capítulo 22 del Apocalipsis. Escuchá lo que dice Juan, lo que el ángel le muestra a Juan. Dice, después el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. O sea, brotaba este río del trono de Dios Padre y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, va a decir Juan en el capítulo 1, en el Evangelio según San Juan. Dice, esta agua brotaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Sigue hablando. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Escuchá el versículo 5, capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Versículo 5, escuchá lo que dice. Tampoco existirá la noche, ni les faltará la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién iluminará a los que se salven? El Señor Dios. Escuchamos a Zacarías que le decía a Juan desde pequeñito, ¿no? Que por la misericordia de Dios y por la bondad de Dios Padre nos iba a enviar a quien ya nos envió, Jesucristo, al cual define como el sol naciente, ese capaz de iluminar y disipar toda tiniebla, esa persona capaz de sacar, de correr de la sombra de la muerte a cualquier persona. Así lo definió Zacarías. Escuchamos recién a Jesucristo en primera persona, capítulo 22, versículo 16 en adelante, diciendo que Él es la estrella radiante de la mañana. Ahora lo escuchamos a Juan diciendo que en esa ciudad de la cual brota este río de vida, este manantial de vida, que brota desde el trono de Dios y del Cordero, Jesús, en esta ciudad no va a haber noche, no existirá la noche. ¿Por qué no existirá la noche? Dice, ¿por qué no les hará tampoco falta la luz? ¿Por qué? Porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién los va a iluminar? Dios. Tercera prueba
en donde Jesús es la estrella radiante de la mañana, el sol. Entonces, podría seguir muchísimo más. Hoy vamos a tratar de que sea un video cortito. ¿Por qué la custodia en donde está el cuerpo de Jesucristo tiene forma de sol? ¿Por qué? Porque Jesucristo es la estrella radiante de la mañana. Lo escuchaste recién, te lo voy a volver a leer. Yo soy el retoño de David y su descendencia. Yo soy la estrella radiante de la mañana. Entonces, si en la hostia, si en la Eucaristía, si en eso que la Iglesia Católica consagra desde hace 2000 años y cree que ese pedazo de pan es el cuerpo de Jesucristo, yo voy a poner eso en una custodia, esa custodia tiene que tener forma de ¿qué? De aquello que represente a Jesús. ¿Qué es lo que más se puede acercar en esa representación de Jesús? El sol. ¿Por qué? Lo escuchamos recién. En esa Jerusalén celestial, en ese lugar en el que vamos a habitar vos y yo el día de nuestra muerte, en esa Jerusalén celestial, no hará falta, dice, la luz. No hará falta, tampoco no existirá la noche. ¿Por qué? Porque el Señor Dios, recordemos quién es el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. Lo podríamos buscar, podríamos ir para atrás y buscar en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, donde Juan va a definir a Jesús como el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, no hay duda. ¿Quién es Jesús? La estrella radiante de la mañana. Ese que va a iluminar a todos los hombres. Zacarías ya lo definió, ¿no? Como esta estrella radiante de la mañana, el sol. Entonces, ¿por qué los católicos ponemos la hostia, la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en esa custodia con forma de sol? Porque eso es lo que más representa a la realidad de Jesucristo. Él es el retoño de David y su descendencia. Él es la estrella radiante de la mañana. Entonces, ¿nosotros adoramos los católicos al Dios Sol? No, nosotros adoramos a Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Sabemos que está Dios Padre, sabemos que está Dios Hijo y sabemos que está Dios Espíritu Santo. Para nuestros hermanos separados, para algunas sectas, esto es blasfemia, esto es una ofensa, hay un solo Dios y ese es el Padre. Para otros hay un solo Dios y es Jesucristo. No, la verdad está allá, se la podríamos buscar en la primera carta de Juan, capítulo 5. Te lo dejo para que lo leas vos. Capítulo 5, en el versículo 7 y 8. Primera carta de Juan, no Evangelio según San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, en donde dice, en el cielo, o sea, son tres los que dan testimonio. El Padre, el Verbo, todos sabemos quién es el Verbo, que se hizo carne, Dios, y el Espíritu. Tres. Por eso la Iglesia defiende esta Trinidad. O sea, la palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, no existe, no está en la Sagrada Escritura. Es algo que viene tradicionalmente, trae la Iglesia, tradicionalmente desde los primeros padres de la Iglesia. Viene desde Pedro hacia acá, esta cuestión de la Trinidad. ¿Cómo se le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Trinidad.
Lo que está en la Biblia no es la palabra Trinidad, sino la doctrina de la Trinidad. Esta cuestión de un Dios en tres personas, que son un solo Dios. Como decirte, que lo explico siempre de una manera muy sencilla, si acá estuviéramos 5 personas, somos 5 personas, pero es un solo género, el humano. En el caso de Dios son 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 6 personas distintas, autónomas, pero un solo género, el divino. Por eso son Dios, no son tres dioses, no, es un solo Dios, un solo género, el divino. Entonces, como te decía recién, la representación de por qué en esa hostia, en esa custodia se pone el cuerpo de Jesucristo el Señor, es porque nosotros, para representarlo dentro de la Iglesia Católica, lo representamos como el mismo Jesús se definió ahí en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, en el versículo 16. Yo soy la radiante estrella de la mañana. Por eso nosotros nos postramos a adorar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios sin mancha, a Él que es verdaderamente la estrella radiante de la mañana y que no hay para nosotros los católicos ninguna duda. Entonces, ¿adoramos al Dios Sol? No. Adoramos a Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, que es y que Él mismo se define como la estrella radiante de la mañana. Espero que se hayan disipado tus dudas con respecto a este tema de hoy, que te haya servido este brevísimo capítulo, hoy tan solo 30 minutos, pero bueno, tratamos varias cosas. Podríamos seguir hablando, buscando y dando más citas bíblicas, pero creo que ya está más que claro y aclarado. Te vuelvo a invitar, léete el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, para entender esta cuestión de la Eucaristía, esta cuestión del pan hecho carne, esta cuestión que no es un símbolo. Jesús mismo va a decir, en verdad les digo, esto es mi carne. No, Él nunca va a decir, esto representa, esto parece, esto simboliza. No, Él va a decir siempre, esta es mi carne. Esta es verdadera comida, esta es verdadera bebida. También te invito a que leas el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en donde vas a encontrar cómo Juan define a Jesús, lo que era en el principio, la palabra, y cómo esta palabra que era Dios y que estaba con Dios, era en verdad la luz de los hombres, era la vida. Y va a hablar de la luz, para que entiendas también esta cuestión de Jesús como luz, como esta cuestión de la estrella radiante de la mañana. Y bueno, para finalizar, si querés leer el capítulo 22 completo del libro del Apocalipsis, en donde vas a escuchar primero Juan hablando de Jesús, definiendo esta cuestión de Jesús como luz de esta Jerusalén celestial, y en el versículo 16 de este capítulo 22 ya a un Jesús que dice, yo soy el retoño de David, y va a decir, yo soy la estrella radiante de la mañana. No hay ninguna duda, es Él es la estrella radiante de la mañana. Por eso los católicos lo ponemos su cuerpo en una custodia con forma de sol. Eso es lo que mejor lo define. Él es la luz que disipa las tinieblas y que aparta de la sombra de la muerte, como decía Zacarías, a toda alma, a toda persona. Espero que te haya servido. Te invito a que me acompañes en un nuevo capítulo de este canal, tu canal Palabra Santa, de este programa, tu programa Revelando la Verdad. Chau.